¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre cómo tener un tipo de cambio estable. Los exportadores de fruta son los más afectados por la baja en el tipo de cambio en el último tiempo. Pero bueno, hay soluciones para esto, pero son soluciones que no toma el productor, son soluciones que toman las autoridades. Y hay que basarse un poco en las palabras y en las enseñanzas de un importante economista alemán que se llama Jürgen Donges, ¿ya? Él trabaja, digamos, en el Instituto de Economía en Colonia y es uno de los economistas más connotados de Europa, de la Unión Europea. Él plantea que cuando hay productos, en este caso como es el cobre, que son los que hacen llegar a través de su negocio una gran cantidad de dólares a un país, hay que tratar de tomar resguardos para que esa llegada de dólares no afecten el tipo de cambio. Justamente lo que ha ocurrido en Chile, que en la medida que sube digamos, el precio del cobre, llegan más dólares y al llegar más dólares baja el tipo de cambio. Y es lo que se llama enfermedad holandesa, que creo que lo habíamos hablado hace algunos capítulos atrás, y que es como ocurre en Holanda en los primeros, pues, por primera vez, y por eso se le dice enfermedad holandesa, es por la excesiva llegada de dólares cuando se exportaba mucho hidrocarburo del Mar del Norte, perteneciente a Holanda, las islas que hay en esa zona, ¿no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Debe existir una política por parte del Banco Central y por parte de la autoridad económica que permita una cierta estabilidad, que no signifique que llegue una gran cantidad de dólares y eso inmediatamente hace que baje el tipo de cambio. No, hay que ver que los negocios que están generando los dólares, por ejemplo en el caso de la minería, un gran porcentaje de esos dólares no se queden en el país o no entren al país, sino que permanezcan ahorrados en el exterior y que le permitan hacer al país inversiones muchas veces incluso fuera del territorio. Y eso va a ir generando que el tipo de cambio se mantenga estable, no afecte, digamos, al resto de los otros sectores y se puedan ir desarrollando los otros sectores, que es lo que justamente se ha visto un poco empañado hoy día. Por ejemplo, la llegada de tanto dólar en el sector minero ha impedido, digamos, que se desarrollen más proyectos agroindustriales o más proyectos de exportación, debido a que el tipo de cambio ya no es interesante como está en el nivel de precio. Justamente la teoría de Donges es que se debería tener una suerte de separación entre los dólares generados por la minería, en este caso en Chile, por la minería cobre, y los dólares que genera, digamos, la actividad de exportación, por la gran cantidad de mano de obra que se utiliza, la gran cantidad de recursos naturales que hay en el caso del sector exportador. O sea, lo que se quiere evitar es que la minería cause un impacto negativo en el tipo de cambio que tiene, digamos, el sector agroexportador. ¿Qué es lo que se plantea? En resumen, que tiene que haber como una suerte de contabilidad separada. Es decir, los dólares que llegan de la minería o los dólares que llegan por el tema del cobre no deben afectar el tipo de cambio del sector frutícola. Y eso no es llegar a hacerlo, porque hay que hacer una serie de modificaciones en el aparataje estatal, sobre todo en el tema legal, y hay muchas cosas que están entre medio. No es llegar y sugerirlo, estas son cosas que se van haciendo de a poco. Por ejemplo, hay muchas empresas que podrían dejar sus dólares afuera, pero esos dólares también se presentan como utilidad en los negocios y por lo tanto están afecto a tributación. Así que a veces no es llegar y tomar este tipo de decisiones, hay que tener cuidado en cómo se va a establecer esa política. Esta política, en el fondo, es una política que se hace en el largo plazo para que el tipo de cambio, en vez de bajar, se mantenga estable y que exista una gran cantidad de dólares que queden afuera y que permitan también ser una garantía para proyectos futuros o proyectos nuevos de inversión. Pero ojo, en Chile no es tan fácil porque muchas veces los gobiernos, el Estado, echa mano a esos dólares de las ventas de cobre porque hay muchas necesidades sociales. Hay que construir casas, hay que construir caminos, hay que construir infraestructura, hay que construir hospitales. Eso no es malo, ¿sí? El tema es que hay que hacer las cosas de acuerdo a un programa. Y hacer las cosas de acuerdo a un programa
a veces eso es lo difícil, porque en un país donde los gobiernos duran 4 años, el primer año generalmente en un gobierno es para echar a andar sus proyectos. Segundo, tercero es para echar a andar realmente ya los proyectos. Y cuarto, ya se empiezan a ir los gobiernos, entonces empiezan a ir los profesionales, empiezan a ir todos porque no quieren estar cuando hay inseguridad, no quieren seguir avanzando en estos temas. Y eso es una de las desventajas, digamos, que tiene Chile en estos momentos, que los gobiernos cuando son de corto plazo o son gobiernos muy cortos, no permiten hacer más allá, digamos, las obras que son necesarias. Por ejemplo, lo que está pasando en Santiago, la construcción del metro, la empieza un gobierno y la inaugura a veces, no el siguiente, sino que el subsiguiente, porque a veces hay inversiones que son de 5 o 6 años y los gobiernos duran 4. Entonces, hay que saber, digamos, cómo tratar de hacer esta suerte de estabilización. Y en estos temas, digamos, con el tema del tipo de cambio, hay que tener como mucha paciencia y mucho conocimiento. A veces no es llegar y pedirle al Banco Central, sabe que tiene que intervenir porque el tipo de cambio está muy bajo, el sector agrícola se está viendo afectado o el sector agroindustrial se está viendo afectado. Esa no es solución, la solución es otra. La solución es dar una estabilidad de largo plazo y no una política de shock en la cual ustedes toman una decisión y la decisión inmediatamente te frena, digamos, la baja en el tipo de cambio, pero eso no es tan fácil de hacerlo muchas veces. Nosotros tenemos que tener una visión más amplia y por eso hay que recurrir a estos economistas que no están en Chile, que están en el extranjero porque tienen mucho conocimiento, han tenido mucha experiencia. Chile no tiene tanta experiencia en temas profundos de economía. Son pocos además los profesionales que saben de economía y muchas veces se cometen errores porque se va la gente al lado del consumo en vez al lado del ahorro. En vez de la inversión se tiran hacia el lado del gasto, personal, y ahí es donde caemos en un tema que es el endeudamiento, pero ese es un tema que vamos a hablar en otros capítulos. Lo importante de lo de hoy es que ustedes tienen que saber que los gobiernos están empezando a desarrollar políticas de estabilización para que el tipo de cambio se permanezca estable dentro del tiempo y no sea una cosa que se vaya alterando en la medida en que llegan dólares, baja el precio, se van los dólares y que haya, digamos, una suerte de desorden financiero. No, tiene que haber una política de estabilización, cosa que yo sepa cuáles son las reglas del juego cuando yo voy a dedicarme a hacer un negocio. Y eso es más o menos lo que he querido hablar hoy día. Muchas gracias.